Bueno, y queremos Igualmente. analizar lo que ha sido hasta ahora el debate. Estamos acá en el estudio con Pablo Matamoros, investigador del Centro de Democracia y Opinión Pública de la Universidad Central. Bienvenido, Pablo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Y también Ignacio Dimas, cientista político y gerente de Imaginación. Lo primero para ambos, ¿cuál es el primer comentario sobre este debate? Vimos hartas fricciones al comienzo. Pablo. El primer comentario es que el formato era un poco incómodo, no dejaba responder, se acababa el tiempo, creo que el formato no dejaba desplegar mucho la respuesta. Ese es el primer comentario. Segundo, que al parecer algunos candidatos, se veía más fuerza en algunos candidatos y quienes llevaban un poco la batuta. Siento que de repente un poco Jara y Kast hablaban como si estuviesen en segunda vuelta. Se notaba por cómo los ataques del resto de los candidatos. Pero sigue el debate, o sea, creo que avanza, hubiese sido mejor. Es bien complejo y es democracia, creo yo. O sea, muy bien que existan 8 candidatos, pero se hace muy difícil un diálogo entre tanta gente. Ignacio, ¿cómo? Probablemente lo más débil del debate ha sido el formato. El segundo tema que quedaba en cada uno de los periodistas que preguntaba, quedaba muy escaso tiempo para que las candidaturas lograran hablar y desarrollarse y desenvolverse, ¿cierto? Agotaban mucho el tiempo en la primera pregunta y eso, por supuesto, por ejemplo, dejó seguridad con escaso tiempo para poder abordarlo, cuando que es una prioridad ciudadana, ¿cierto? Y lo otro, probablemente, hemos visto que las candidaturas que tenían que ir a hacer una ofensiva, que era Jara y Matei, probablemente dejaron bastante que desear en esta oportunidad. Y en lo que alcanzaron a ver del debate, que está casi terminando, ¿quién va ganando? ¿Quién ha sido el gran ganador? ¿O hay un gran ganador o no hay? Yo no sé si hay un gran ganador, porque no, por lo menos hasta donde alcanzamos a ver no había un gran contraste de ideas, de posiciones. Sí había, yo creo, una especie más de como aplomo en algunos candidatos y se notaba que la atención eran todos contra, por ejemplo, todos contra Jara, todos contra José Antonio Kast. Se notaba un poco un movimiento. Creo que hay los candidatos que no tienen nada que perder, por ejemplo, Meo, que ya es un viejo zorro en esto, o sea, se maneja bastante bien, también llevaba un poco la pauta. Y hay una cosa interesante, yo creo que destacar, creo que en este han aprovechado muy bien el formato televisivo, manejan muy bien las redes sociales, por ejemplo, José Antonio Kast y Kaiser. Ambos como hablaban una cuña cortita que yo ya la veía cortada en un posteo o en una red social, en TikTok, en Instagram, que van a tener muchos productos para eso. Me llamó la atención, sí, también como la respuesta un poco y como la templanza de Jara, como que un poco a la defensiva. Varias veces no voy a responder esto, ¿no? Y eran preguntas, no la estaban molestando, estaban haciendo preguntas importantes sobre el programa y se cohibía. ¿Y para ti, Ignacio, hay un ganador en este debate? Sí, los ganadores para mí son Kast y Marco Enrique Ominami. Marco Enrique Ominami fue a buscar a Jara permanentemente y la acorraló en muchos momentos, se le vio incómoda a ella y por supuesto pareciera de que hay de repente votantes y electores de izquierdas que de repente ven con alguna tentación a Marco Enrique Ominami, porque aparte habló mucho de Estado, ¿cierto? Pausado. Efectivamente lleva 5 candidaturas presidenciales. ¿Se esperaba que sea tan duro con Janet Jara? Yo creo que sí, porque finalmente al menos ese es el espacio que él tiene que ir a buscar, ¿cierto? No creo que vea un electorado moderado, ¿cierto? Un electorado más bien de corte extremista el que busca. Él busca más bien un electorado de izquierda, ¿cierto? Ser la amenaza de Janet Jara. Y el otro ganador para mí fue Kast, quien con su templanza, ¿cierto? También ya teniendo 3 elecciones en el cuerpo, logra poner temas, logra interpelar a Jara, siendo sumamente pausado, elegante y educado. Y eso exasperó a Jara en cierto momento, y eso fue bastante malo. En el tema de los bots, por ejemplo, exasperó a Jara y básicamente Jara se salió de sus casillas en un par de momentos. Ya, pero se esperaba que partiera tan duro el debate, porque la primera pregunta, el primer minuto fue como una va, otra viene. Sí, y sabes que ahí hubo, viendo el formato, fueron muy malos porque se expandieron y después siguieron los otros temas, seguridad, los otros temas como que les quedaba poco. Sí, o sea, yo creo que se esperaba. Yo creo que es bien complejo citar todo el debate, porque también es un debate muy de élite, esto de los bots, los trolls, las distintas clasificaciones, cosas que hacemos en la universidad, desinformación, propaganda, esto es más complejo de lo que se está hablando. Creo que es difícil centrarlo en eso porque también es parte de una campaña también, las campañas negativas son parte de este ecosistema de campaña. Yo creo que fue duro al principio, fue complejo, pero fueron avanzando, pero vi poco desarrollo, posibilidad de desarrollo de ideas muy claras, o sea, contar un programa, contrastarse. Ahí uno que me llamó la atención fue Harold May Nichols, que es como que un candidato que por lo menos hablaba desde un país como muy correcto. Yo nunca lo había escuchado él, no tenía idea de su posición política, pero era una persona... ¿Pero fue el más débil de los 8 hoy día? Le sobraba minutos a cada rato. O sea, como que no tenía... Era como que faltaba enjundia, como se dice. Sí. Todos le quedaban 20 segundos y él le quedaba 1 minuto y medio. Era como que podía haber hablado... ¿Y esperaban que Janet Jara estuviera más dispuesta a enfrentar este debate? Porque era 7 contra ella hoy día. O sea, ella debía tener una performance bastante exitosa, ¿cierto? Porque de lo contrario, Kast sabía que la iba a atacar, ¿cierto? Y además
tenía que ir a enfrentar esta lógica de que se está encasillando en el 30%, ¿cierto? Que es la candidatura excesivamente oficialista y no logró salir de aquello. Se quedó entrampada en el tema de los bots y eso, por supuesto, no llegó a, por ejemplo, tener propuestas programáticas. Por ejemplo, en el tema de salud, cuando se habló en el primer bloque, ella prácticamente le quedaron 20 segundos para hablar y no dio ninguna idea más allá de la experiencia de ella como ministra. Sin embargo, esa experiencia como ministra también es la tremenda cruz que ella lleva en la espalda porque es la candidata de un gobierno que finalmente es bastante impopular. Y ahí yo creo, se me quedó en el tintero, que lo que logró Marco Enrique es contrastar, espejarse con Jara. Creo que eso fue bastante, o sea, ponerse de uno a uno. En teoría, él es un candidato más débil, se supone, y Jara es una candidata que diría... Pero le faltó preparación, le faltó coaching, porque también le criticaron varios que ella no estuvo en los debates. Quizás le faltó eso que podría haber servido como más experiencia. Sí, sí. Y también su respuesta aquí fueron como no voy a responder. Y no insisto, no le estaban haciendo preguntas como inapropiadas, eran preguntas... le preguntaron sobre su programa, cuánto costaba ciertas políticas públicas, y dijo, no voy a responder eso porque no quiero. Lo vea el programa. Es como extraño, no se vio muy desarrollada en eso. Y en este debate, ¿cómo vieron a Franco Parisi? ¿A qué jugó? También es un experimentado, va con su tercera elección, fue bien directo y repartido para todos lados. Franco Parisi, si pudiera recortar la plata de los políticos, que básicamente en eso basó su relato del debate, podría alcanzar la plata para todo en este país, pero se sabe que eso es imposible, el recortar los sueldos a las dietas parlamentarias o a los políticos, eso es una plata bastante menor respecto a una política pública importante, ¿cierto? Y por otro lado también fue bastante interpelado, eso sí, ahí sí uno había que destacarlo de Harold Nichols cuando le habló sobre el tema de las minas antipersonales, por ejemplo. Y también, por supuesto, en esta lógica de ni izquierda, ni derecha, ni facho, ni comunacho, pero que básicamente no, es una lógica del corto plazo, de la cuña, ¿cierto? Que pega en algunos electorados, ¿cierto? Un electorado que tenemos millones de personas con voto obligatorio, ¿cierto? Que a ese probablemente ese electorado es donde Franco Parisi necesita. Se refirió bastante... Resulta eso porque estaba sobre el bien y el mal. Sí. Ustedes son la clase política, les dejo. Pero, ¿sabes? Creo que habló bastante, y creo que hay harta lógica, habló bastante del norte. Sí. Creo yo habló bastante de Antofagasta, distintas ciudades del norte, donde tiene bolsones de votos, se ha mostrado en la encuesta, y donde debe haber alguna lógica electoral, alguna lógica para los parlamentarios, diputados. Dijo más de alguna vez Antofagasta, repitió muchas ciudades del norte varias veces. Entonces, yo creo que también está jugando un poco también a soportar su lista parlamentaria. Ya. Oye, y como analista que permanentemente siguen la política y el día a día, que está cada día más entretenido, además de aquí al 16 de noviembre, ¿llamó la atención hoy día el guante blanco que hubo entre Evelyn Matei y José Antonio Kast? Sí, también, y también creo que yo pensé que íbamos a tener esta semana antes del 18 más tensión dramática en este debate. Bueno, que ahora pueden estar agarrándose a bomba en este momento, si es que sigue, pero creo que no hubo mucha tensión, no hubo un despegue. Yo pensé que esto podía mover la aguja, o sea, que esto iba a ser un game changer, iba a ser un cambio, y me pareció que no me dijo nada nuevo, no me aportó este debate nada nuevo en mi juicio, más que conocer a Harold Nichols, o sea, como más el profesor Artés, el mismo discurso todos los años, no tengo más que conocerlo, Meo también, muy bien parado también, pero me faltó tensión, me faltó también decir, ¿por qué tengo que votar por Kast y no por Evelyn, o viceversa? ¿Por qué tengo que votar por ti? Kaiser creo que también aprovechó, yo por eso te insisto, están sacando muchos productos para redes sociales, cuñas bien armaditas, cortadas, como cortables, que no sé, yo creo que con el diario Ahora, en este momento, no sé si esto haya hecho un cambio paradigmático en lo que estamos viendo en las encuestas. No, seguramente alguna encuesta del domingo la va a medir. ¿Cómo viste, Ignacio, a Evelyn Matei la performance de la candidata? Veo las redes sociales y muchos dicen que le fue súper bien y otros que le fue más o menos, ¿no? O sea, es que estuvo planita y básicamente no logró ser lo disruptivo que debió haber sido para poder decir, aquí estoy, dejé el pasado negativo detrás con mis malas cuñas, ¿cierto? O con los desorden dentro del comando, las reestructuraciones y echarle para adelante en la candidatura. Eso no se vio hoy día. Se vio una candidata que en algún momento tuvo un atisbo de decir que me gusta Chile Unido porque tiene harta potencialidad, pero fue como la única cuña que yo le dijera, agárrate de eso y sigue para adelante. Eso no logró tener Evelyn Matei en todo el debate y sí efectivamente llamó la atención de que, por ejemplo, incluso en el tema de los bots, no fuera tan categórica en ciertos temas como por ejemplo lo fue Janet Jara. Evelyn Matei, la que vimos hoy día, ¿es la misma que hemos visto todas las semanas y todo el año o fue una Evelyn Matei distinta? Yo creo que en realidad es la tónica de su comando y de su candidatura que hoy día está como adormecida, que no logra echarle petróleo al camión y el camión pareciera que todavía está partiendo cuando nos queda menos de 2 meses para la elección. ¿Pablo?
Sí, creo que también el tono es muy similar. Sí se vio un poco más ordenado que algunos otros. O sea, las posturas se veía que había un arco narrativo. O sea, no se escapó, no se salió de un arco. Eso es verdad. Sí, no fue consistente en su discurso. Eso, yo creo yo que fue consistente y tuvo un arco contando una idea, representando algo. Pero me faltó entre las tres derechas, me faltó diferenciación práctica. Como, ¿por qué yo tengo que votar por una centro derecha, por una derecha y por la otra derecha? ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué tengo que...? Cosa que intentó bastante y con bastante vehemencia y fuerza Meo con respecto a Jara. Eres tú, yo soy distinto. Ya. Y respecto a Johannes Kaiser, ganó hoy día más puntuación, se presentó bien al debate, era uno de los 3 novatos junto a Harold May Nichols y Janet Jara, primera vez que estaban en el Stanley, el resto ya eran experimentados, tenían muchos debates en el cuerpo. Kaiser logró destacar en temas de migración. Yo creo que ahí fue su lado donde, bueno, básicamente mostró también su lógica más ultraderecha, donde básicamente se diferenció de todas las otras candidaturas, incluso las de derechas, para ser súper duro en temas migratorios, cuando incluso Marco Enrique Minami le dijo, aquí vienen migrantes a aportar al país, y él dijo, no. O sea, fue tajante, duro, y yo creo que en realidad en eso destacó, pero mucho más allá, ¿cierto? Tampoco, como dijo Pablo, uno no veía una diferencia entre las derechas. Tal vez porque Kast lo hizo, a mi juicio, tan bien que logró abarcar todo el amplio espectro de las derechas, ¿cierto? Incluso siendo moderado. Y ahí uno dice, ¿dónde me encasillo acá? ¿Dónde no? Porque finalmente Evelyn Matei, antes que entráramos a la conversación, habló de que ella básicamente trata de echarle para adelante hacia como una lógica de centro. Como que eso trató de instalarse Evelyn Matei. Veamos si efectivamente esa apuesta le da. Hay un detalle que me llamó la atención de José Antonio Kast que pasó y nadie le dijo nada, pero pidió disculpas, o sea, lamentó la muerte de este youtuber, activista de derecha en Estados Unidos. Que es lamentable, pésima, no tiene lado de revuelta, pero viendo las características de las narrativas de este activista de Estados Unidos era bastante duro. O sea, esa identificación es muy duro. Eso era una persona muy de derecha, o sea, como alt-right completamente. Me llamó la atención que nadie le dijo nada, nadie le dijo, oiga, pero esa contestación no fue automática. Yo creo que eso fue como un gesto. Yo antes de que comenzara el debate, la Juventud Republicana posteó algo en sus redes sociales respecto a este youtuber, pero yo creo que en realidad es algo muy de nicho, ¿cierto? Claro, peleando con Kaiser, o sea, es como... Y Kaiser creo que... Bueno, se mostró tal como es, o sea, un candidato que también, pero llegó con la bandera, parece, de Estados Unidos en la corbata. Sí, la Constitución. Sí, con la Constitución, con la Declaración de Independencia. Se mostró eso como una derecha más allá de la derecha. Y creo que eso ha sido, yo creo, que el gran juego que le ha permitido a José Antonio Kast posicionarse un poquito más hacia el centro, porque las cosas más estrafalarias de que hace estas narrativas de derecha las dice Kaiser, se encarga de ese espacio. Ya. Hoy en un debate todo comunica, ustedes son expertos en comunicación, yo también soy periodista. ¿Cómo vieron la performance del lenguaje no verbal, las vestimentas, los gestos, el nerviosismo? Vimos algunos candidatos que estaban ahí con el lápiz permanentemente. No sé a quién evalúan bien o mal o más o menos. Ignacio, no sé. Con mi señora, antes de comenzar el debate, ella vio la foto de Evelyn Matei y dijo que ella es Hillary Clinton. Se había peinado como tal, tenía una chaqueta como tal en un debate, el como evocaba eso. No, si era otra persona, evocaba a Hillary Clinton. En el caso de Janet Jara, muy Janet Jara, bisutería, como se ha vestido en la campaña permanentemente. En el caso de Kast, parecía que su traje era nuevo, ¿cierto? Y tenía como una lógica más Lolaine en el tema de la camisa. Si pero uno se pone como en colores oscuros, que eso me llamó la atención. Eso es cierto. Pero y eso en la tele no le va tan bien, pues. Eso es cierto, pero finalmente evoca, a mi juicio, como seriedad. Y eso también es importante para él. Y bueno, y en realidad me llamó la atención, nos llamó la atención también la corbata de Harold May Nichols, que era naranja, que tenía los aros de los Juegos Olímpicos. No aprovechó en Harold May Nichols, hasta donde alcanzamos a ver, porque tiene un par de cuñas, esto es como el fútbol deportivo, sí, pero no logró agarrar su liderazgo bien, como que no le faltó eso. Ahí yo creo que se veían bastante como en su cancha, Meo se veía como una cancha, porque se veía como casi un director, tiraba bromas, se movía bastante bien, se veía muy aplomado. Kast también, y Kaiser también me sorprendió. No en su discurso, no en su narrativa, sino como también posicionados, como parados en una posición. ¿Vieron nervios en algún candidato? O sea, yo creo que Janet Jara estaba nerviosa porque por algo en un momento se desencajó. Se amurró, yo creo que ese es el término chileno. Cuando dice no voy a contestar eso. O sea, no voy a contestar, que lo vean en mi programa, claramente no tenía esa cifra en su cabeza, ¿cierto? Interpeló permanentemente y de forma muy dura, a mi juicio, a José Antonio Kast. No debió haberlo hecho porque Kast se mantuvo muy templado en ese sentido y eso fue bastante negativo para ella.
fue un mal debate a mi juicio para Janet Jara. Sí, no logró reencantar, entendiendo y al parecer, si sigue todo así, va a seguir con este mismo 30% del gobierno, como que no logró diferenciarse. Es muy difícil también con las cifras que tiene este gobierno de aprobación en las encuestas, que son todas similares, diferenciarse. Es decir, ¿qué nuevo puede contar? No puede, porque las campañas son promesas, las campañas políticas, la mitad de las cosas son promesas, uno puede prometer, después la implementación tiene sus matices, pero acá es muy difícil, como que no lograba decir, era siempre como, pero ¿por qué no lo hizo? Es como esas cifras que no sé si son verdad, o sea, pueden ser verdad, mentira, o pueden estar más o menos manipuladas, pero que se hayan producido 143 empleos en el tiempo, es como un misil a la línea de flotación de cualquier despliegue de una narrativa. Yo lo digo solamente desde el punto de vista de análisis del discurso. Y para empezar, Kass dijo que se asesinaba una persona en Chile cada 8 horas. O sea, es muy, muy dura esa cifra, ¿cierto? Y de ahí en adelante uno no puede tejer nada, ¿cierto? Porque finalmente, ¿qué te ayuda? ¿De dónde te agarra, cierto? Pero Janet Jara evidentemente perdió permanentemente la oportunidad. Una última pregunta para ambos. ¿Cuánto mueve esto la intención de voto? Quedan poco más de 2 meses para la elección, 70 días más o menos. ¿Sirve de algo esto o es un dato nomás para la decisión que tiene que tomar cada uno? De acuerdo a la experiencia de los últimos debates, sirven. O sea, me acuerdo del 2021, ¿se acuerdan cuando los problemas de los retiros con Sichel movió? Hasta donde alcanzamos a ver, o sea, pero no sé qué ha pasado. Yo creo que este no movió tanto. No sé, no vi nada muy distinto a los candidatos. Salvo al principio, que se Salvo al principio, sí, pero distinto. Oferta de la parrilla, que quiero esto, no me costó. No sé, bueno, puede que mueva, pero no lo hablaba con amigos, todo hemos estado en WhatsApp, no era como, no había como, entonces mira qué buena esa política pública. Eso, como que no... ¿Ignacio? Pues el formato también yo creo que atentó bastante. Así es un debate de performance básicamente lo que vimos hoy día y de cuñas, ¿cierto? Lo que no es bueno, eso sí, para el debate democrático, el debate público, pero a mi juicio en realidad mueve la aguja en tanto se ve un Kass más bien estadista o proyecta una imagen país distinta y Jara se le ve débil y vemos un Marco Enrique Minami que uno lo pone frente a la cámara y es otra persona y básicamente puede, insisto, debilitar la alternativa de Janet Jara en el electorado de izquierda. Claro, si no hay una promesa de ganar, ¿para qué? Entonces voto a gusto. No voto útil. No hago un voto útil para que gane, sino lo hago para que voto como quiero, voto cameo porque... Como lo que pasó en el año 2009, que efectivamente es como que si no vamos a ganar, mejor me voy por Marco Enrique Minami y en realidad voy por esta alternativa nueva. Ignacio Vimos, Pablo Matamoros, muchas gracias por estar aquí y ayudarnos a comprender este debate. Nos vemos para el próximo. Excelente. Que viene ya en un par de semanas más. Que estén muy bien.